Buenos días, como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Como siempre, les doy la bienvenida a otro episodio de Room Service en la Selva Global. Esta vez con toda una serie de acontecimientos que se han desarrollado la semana pasada, particularmente en torno a la Asamblea de las Naciones Unidas en su aniversario 80 como organización multilateral. Y vamos a tener hoy un invitado muy especial que nos va a permitir tocar algunos de los puntos acerca de la Organización de Naciones Unidas, particularmente en lo que se refiere al futuro de la cooperación sur-sur, después de todo esto que ha pasado, para rematar después con el habitual relato. Vayamos directamente entonces a lo que es la sección La Otra Mirada o el diario del lunes. Lo más relevante, obviamente, la semana pasada fue esta Asamblea General de las Naciones Unidas en su aniversario 80, y yo creo que lo primero que hay que señalar es el inicio con un discurso muy dolido y muy duro, yo diría, combinadas las dos cosas, por parte del secretario general de las Naciones Unidas, que señaló que realmente en este momento la Organización de Naciones Unidas está bajo asedio y que los planes de paz y progreso se tambalean por el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia. Y esto lo reforzó señalando que además lo que siempre ha tratado de impulsar las Naciones Unidas, como que es
el derecho internacional y la imposición de la ley en las relaciones internacionales para poder mantener esa paz y esa estabilidad, se ha visto afectado fundamentalmente por el creciente uso de la fuerza. Y el creciente uso de la fuerza se expresa muy claramente en algunos de los temas más relevantes que se discutieron en esta asamblea. Yo diría que tal vez deberíamos dividir en dos tracks, dos vías paralelas lo que sucedió en la Asamblea de las Naciones Unidas. Una, básicamente, como siempre, ha funcionado como una tribuna que le ha permitido hacer catarsis a distintos jefes de Estado y distintos representantes de los países miembros en torno a temas que les parecen relevantes, que se han sentido afectados. Y otra es, ha sido el camino de las reuniones paralelas, que ha sido menos destacado en general por los medios, pero que sí ha implicado algunos impactos significativos en términos del sistema internacional. Empecemos por lo primero. Evidentemente ha habido una cantidad de intervenciones de peso, eh, pero lo primero es que se inicia la Asamblea con un planteamiento muy importante en términos del reconocimiento de un Estado palestino y en Medio Oriente de una visión de la situación en Medio Oriente en general sobre la existencia de dos estados, Estado palestino y el Estado de Israel. Y esto no es que no haya habido previamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas un planteamiento con respecto al reconocimiento al Estado palestino, sino que esta vez se han sumado algunos países occidentales de peso, empezando por Francia, que lanza la iniciativa, y es seguido por unos cuantos países, Australia, Canadá, Gran Bretaña y Portugal, en este apoyo al Estado palestino como tal. El resultado es que 157 miembros de la Asamblea están apoyando la creación del Estado palestino y la reactivación de esta idea, y esto representa prácticamente el 80% de las Naciones Unidas. Pero sobre este tema viene toda una serie de derivaciones, porque uno de los temas más resaltantes en muchos de los discursos en el marco de la Asamblea fue el tema de Gaza y el tema de cómo se va a resolver este conflicto, que es uno de los conflictos de más peso en el sistema internacional. Se ha repetido muchas veces el tema de Gaza. Es muy importante señalar que en eso, tanto la intervención del primer ministro Netanyahu como del presidente Trump han sido bastante radicales y yo diría intransigentes, particularmente en el caso de Israel, con respecto a que se va a continuar con toda la estrategia que se ha planteado con respecto a la eliminación de Hamas y eventualmente la ocupación de Gaza. De hecho, se está avanzando en la ciudad de Gaza, las tropas israelíes están avanzando en ese sentido. Y por otro lado, el discurso del presidente Trump, que fue un discurso, yo diría, para utilizar una expresión muy argentina, un discurso de contra, porque estuvo en contra, desde luego, de la inmigración, en contra de las energías verdes, en contra del narcotráfico y en contra de la compra de gas ruso por parte de algunos de los países, y especialmente estuvo en contra de cómo estaba funcionando las Naciones Unidas. Y esto, desde luego, implica una serie de desafíos que van más allá del discurso de Trump con respecto a las Naciones Unidas, no solamente en términos de los desafíos que enfrenta en el sistema internacional, como es, por ejemplo, resolver el conflicto de Gaza o ayudar o contribuir a resolver el conflicto de Gaza o el conflicto en Ucrania, sino también un planteamiento con respecto a las necesarias reformas internas dentro de las Naciones Unidas para que sea más eficiente en enfrentar todos los desafíos que se presentan en un sistema internacional cada vez más complejo, más fragmentario y principalmente más impredecible. Entonces, estos elementos son los elementos que de alguna manera constituyen el hilo conductor de mucho de lo que se planteó
a través de los distintos discursos, a favor, en contra, muchos discursos a favor, desde luego, del respaldo a la creación del Estado palestino, algunos discursos que han tocado otros temas fuera de los conflictos, como el caso del representante chino que hizo más énfasis en lo que sería el recorte de, de gases contaminantes para poder enfrentar el cambio climático, pero en líneas generales esta ha sido una línea muy coherente de cada uno de los países en función de sus intereses y sus prioridades estratégicas, enfatizar lo que le parecería más importante en el marco de esta tribuna, cosa que queda muchas veces justamente en la tribuna. Ahora, lo que sucede en paralelo es particularmente importante y yo quisiera resaltar algunas de estas cosas porque sí hacen a mucho de lo que está pasando en el sistema internacional y cómo se está desarrollando. Uno, desde luego, primero, y ya volviendo al tema de Gaza, es que los medios han hecho muy poca mención de una reunión privada que tuvo Trump con los miembros de la Liga Árabe y del Consejo del Golfo en torno a cómo buscar una solución para la situación en Gaza. Y hubo un cierto acuerdo que aparentemente se ha reflejado en este planteamiento reciente del presidente Trump sobre un plan de paz de 21 puntos para Gaza, que hoy estaría discutiendo con Netanyahu en una reunión bilateral, pero que implica algunas cosas extrañas. Es decir, por un lado, sí, Trump ha insistido que de ninguna manera Israel debería intervenir en Cisjordania, pero por otro lado ha planteado la creación de un Estado de transición que involucra a la población palestina, encabezado por el ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, lo cual es un poco como contrastante y no sé si entra dentro de lo que se había planteado en la agenda de discusión con los países árabes y musulmanes. Esta es una reunión paralela que es importante y que ha tenido derivaciones consecuentes también. La segunda es, desde luego, la reunión que hubo entre Trump y Zelensky y las declaraciones que se dieron a raíz de esta reunión, en donde Trump de alguna manera ha tomado distancia del conflicto en Ucrania, ha dejado en manos de la OTAN manejar el apoyo a Ucrania como tal, en todo caso vendiéndole las armas necesarias, y le ha planteado a Zelensky que, bueno, que inclusive puede recuperar los territorios que ha perdido y eventualmente obtener otros territorios en el ámbito ruso. Bueno, todo esto está por verse porque viene acompañado de una expectativa por parte de Zelensky de que Estados Unidos provea de un armamento de mayor alcance, como son los misiles Tomahawk, que podrían estar llegando al Kremlin y con eso Zelensky y Ucrania podrían estar llegando al Kremlin. Todo esto, de todas maneras, está en veremos. Ha habido una respuesta rusa muy contundente, digamos, aunque no directa, pero sí que ha respondido a este tipo de discusiones, no solamente en términos de decir que Rusia no es un tigre de papel, como lo planteó Trump, sino que es un oso, pero esto, digamos, es anecdótico. Lo más importante, sin embargo, ha sido el ataque este fin de semana, del sábado al domingo, donde Rusia golpeó con 600 drones durante 12 horas a toda Ucrania, incluyendo a Kiev. Es decir, la situación en este campo está en que no se avanzan las negociaciones en lo que se refiere a la crisis en Ucrania y no hay ningún tipo de previsiones con respecto a posibles conversaciones sobre cese al fuego, sobre un acuerdo de paz, mientras que del lado de la OTAN sí se incrementan las prevenciones para poder enfrentar lo que ha sucedido en esta última semana de incursiones de drones y de aviones en distintos espacios aéreos de países miembros de la OTAN, creando una especie de muralla antidrones. Bueno, pero este es otro tema. Volvamos al tema de Rusia y Estados Unidos,
Otra de las reuniones paralelas importantes de una hora y que se mencionó muy poco fue la reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, y el secretario general del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Una reunión de la que no sabemos prácticamente nada, porque a la salida de la reunión los periodistas interrogaron a Lavrov y Lavrov lo único que hizo fue señalar con el dedo hacia arriba sin dar ninguna explicación, pero que podemos sospechar que incluía en su agenda la renovación del tratado START de control de misiles balísticos que se vence en febrero del año próximo, que Rusia ha seguido cumpliendo y que espera que Estados Unidos renueve y se adhiera en el año que viene. Entonces, esta es otra reunión que me parece en paralelo que ha sido muy, muy, muy importante. Eh, Quiero cerrar, porque ya no me queda mucho tiempo para esta sección, con otra reunión que sí nos afecta a nivel regional. La tensión existente entre Estados Unidos y Brasil a raíz de la imposición de aranceles, por un lado, y las presiones por la situación de Bolsonaro sobre el gobierno de Brasil y sobre el Poder Judicial de Brasil, parecían que no tenían vuelta atrás, pero en la reunión de las Naciones Unidas, en la cumbre de las Naciones Unidas, hubo un primer cruce positivo entre Trump y Lula que va a desembocar probablemente la semana que viene en una conversación entre ambos, más extensa. Y esto puede implicar un cambio en cuanto a cómo se va a configurar la política de Estados Unidos en el ámbito más importante y prioritario, yo diría, para Estados Unidos en términos de asegurar, valga la redundancia, la seguridad de Estados Unidos, que es el ámbito hemisférico, en donde sí, por un lado, se ha incrementado la tensión con Venezuela, incluyendo la posibilidad de un ataque en territorio venezolano por parte de Estados Unidos, que se planteó para atacar los núcleos del narcotráfico, pero que evidentemente también tiene una connotación, una vinculación con la situación de un posible cambio de régimen en Venezuela. Pero volviendo al tema de las conversaciones con Brasil, esto puede llevar a un apaciguamiento de las tensiones en el ámbito de las Américas, que a la vez tiene también una vinculación con este apoyo, yo diría, muy significativo y ampliado que se dio por parte de la administración Trump al gobierno de Milei en la Argentina. Es decir, todo esto suma para asegurarle a Estados Unidos el hemisferio occidental como un hemisferio que no entraría a distraerlo en un posible conflicto con el principal rival estratégico que es China en el ámbito indoasiático. Y voy a cerrar aquí porque ya no nos queda mucho tiempo para el análisis de la semana, pero creo que ha sido una semana muy ajetreada, nos quedan muchas cosas todavía por delante que ya veremos en el transcurso de la próxima semana. Y ahora sí me gustaría pasar, y no está desvinculado del tema que estábamos conversando desde la otra mirada, a una conversación con un gran amigo y a la vez un destacado analista que es profesor visitante de la Universidad Católica Argentina y ha sido profesor del Instituto Superior de la Cancillería y previamente ocupó varias posiciones en las Naciones Unidas, incluyendo la posición de director del área de cooperación sur-sur y tiene una gran experiencia en esto, en ese ámbito. Quizás a esto habría que agregar que también ha tenido un desempeño en varias posiciones en el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo en distintos países, con lo cual tiene una acumulación de experiencia muy grande y que vamos a tratar de utilizar para que nos explique algunas de las cosas que suceden
en torno a las Naciones Unidas y en torno a la cooperación sur-sur. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por este tiempo que nos das en el programa. Y no sé si no empezar quizás por lo primero que había señalado en la parte introductoria. Eh, Hoy en día las Naciones Unidas tienen una trascendencia mayor que esta figura de la tribuna donde se reúnen los representantes de los países, hacen declaraciones y no llegan a ningún tipo de acciones efectivas en lo que se refiere particularmente a la resolución de algunos de los grandes conflictos que están desestabilizando el sistema internacional. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Y para los que trabajamos y dimos muchos años de nuestra vida profesional dedicados al servicio de las Naciones Unidas, estos son tiempos muy difíciles. Efectivamente, la ONU se creó, decía Dag Hammarskjöld, no para traer el paraíso a la tierra, sino para evitar que nos vayamos al infierno. Y de alguna manera, durante muchos años, la organización cumplió ese rol. Cumplió ese rol como custodio de la paz internacional, logrando evitar los conflictos de mayor magnitud que hubieran podido llevar a un apocalipsis, promoviendo alianzas sobre temas de desarrollo, promoviendo la cooperación y el establecimiento de estándares internacionales. Entonces, la ONU tuvo hasta principios de este siglo un balance muy positivo, pese a las críticas que se le pueden hacer por su excesiva burocracia, por el hecho que a veces los temas que trata no son los temas que podrían ser prioritarios para el mundo o para los países individualmente. Creo que como humanidad nos podemos sentir orgullosos que creamos una institución de esa naturaleza que había logrado esos objetivos. Los últimos años han sido muy difíciles. Y han sido muy difíciles porque, como decía el secretario general en el mensaje inaugural que vos mencionabas en la introducción, el tema de la paz, que es el mandato primordial de las Naciones Unidas, no ha podido ser consolidado en los últimos años. Tenemos conflictos en los cuales no participan miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero que sin embargo no han podido ser solucionados y están registrando crisis humanitarias de tremenda dimensión. Por ejemplo, el conflicto del Congo, el conflicto del Sudán, y después tenemos conflictos con participación casi directa de los países del Consejo de Seguridad, específicamente la operación militar especial de Rusia en Ucrania, y el conflicto de Medio Oriente, donde varios miembros del Consejo de Seguridad tienen intervención directa. Entonces, para el observador externo y también para los que nosotros creemos que la ONU debiera ser un depositario de las mejores expectativas de paz, esto ha sido extremadamente frustrante. El secretario general, el primer punto entonces que enumera en su discurso es la necesidad de establecer un sistema de paz basado en la ley internacional. Luego él mismo nos dice, como segundo tema, que tenemos que elegir la dignidad humana y los derechos humanos como principio básico. No nos olvidemos que el preámbulo de la ONU comienza a nosotros los pueblos, y la idea es que la ONU se creó en 1945, el 24 de octubre va a cumplir 80 años de la entrada en vigencia de su carta, pero el 10 de diciembre de 1948 la ONU adquirió su alma, con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que debiera ser nuestra guía, porque la ONU no es que se creó solamente como una institución formal, pese a que es una entidad intergubernamental, sino para realmente lograr la vigencia de los mejores valores humanos y de la dignidad para todas las personas de nuestro planeta. Luego también tenemos la crisis climática, sobre la cual me voy a explayar un poco más tarde cuando hablemos de la cooperación sur-sur. Luego también un cambio del paradigma tecnológico que está afectando también profundamente a la humanidad y profundamente al sistema de las Naciones Unidas. Y finalmente tenemos también un desacople institucional muy serio de las estructuras de las Naciones Unidas y las demandas y expectativas que hay sobre ella.
¿Y a qué me refiero con eso? La ONU es surrealista, tiene 4.000 mandatos y 40.000 documentos de mandatos. Entonces, producto de las esperanzas que se depositan en ella, se le asignan obligaciones que es imposible que se puedan cumplir, lo cual resulta también en el grado de decepción que tenemos hoy. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Los países han perdido mucha fe en general, varios de los países más poderosos, pero por suerte, pese a algunos de los discursos más prominentes, incluyendo el presidente Trump e incluso el presidente Milei, hay en general entre las naciones del mundo un compromiso para mantener y revitalizar a la organización. De hecho, hay un movimiento que empezó el secretario general, se llamaba ONU 80, que está liderando un proceso de reforma interna, de reforma institucional, que probablemente va a resultar en una reducción significativa de estructuras, pero también producto de una reducción de esos 40.000 mandatos y esos 40.000 documentos para volver a convertir a la ONU en una organización más viable y más adaptada a las posibilidades y a las realidades. También se hace en medio de una crisis financiera, cuando Estados Unidos tiene una deuda de 1.500 millones de dólares y la República Popular China, que es el segundo mayor donante, paga sus obligaciones a fin de año. Entonces está con una crisis de solvencia y de liquidez la organización. Entonces creo que estos temas van a informar profundamente la elección de secretario general que va a tener lugar el año próximo. Pero es una época muy difícil para las Naciones Unidas y para el sistema, porque realmente hemos demostrado una falta de capacidad para responder a los desafíos. Y por otra parte, a los oyentes les digo, no le echen la culpa a las Naciones Unidas como una entidad abstracta. Las Naciones Unidas son los países miembros de las Naciones Unidas. Y lo que puede hacer la organización está dado por los recursos y el poder y la autoridad que se le dé a la organización. La organización por sí misma no la tiene porque es el resultado de las decisiones políticas de los estados. Dentro de este panorama que nos presentas y que sí, digamos, reitera y coincide con mucho de lo que se planteó por parte de algunos de los discursos en la Asamblea, la necesidad de reforma interna, de cambios sustanciales para hacer más eficiente el organismo como tal. Sin embargo, mencionabas que dentro del mandato general acerca del mantenimiento de la paz y la estabilidad y los derechos humanos en el sistema internacional, había submandatos que estaban canalizados a través de diversas agencias de las Naciones Unidas. En ese sentido, haciendo un balance, ¿dirías que hay algunas agencias que sí han avanzado más en lograr sus objetivos o estamos frente a un panorama generalizado de, diríamos, frustraciones y fracasos? Mira, si vos miras la evolución de los indicadores económicos y sociales de la humanidad desde 1945, jamás estuvimos mejor. Pese a la cantidad de conflictos que hay hoy en el mundo, probablemente nunca en la historia de la humanidad hubo menos proporción de la humanidad participando directamente de dichos conflictos. Tenemos la expectativa de vida más alta de la historia. Tenemos probablemente la menor proporción de gente en situación de inseguridad alimentaria de la historia. Tenemos probablemente el mayor acceso a servicios educativos de la historia. Esto no es un tributo al trabajo de Naciones Unidas, pero sí estos resultados han sido apoyados por la cooperación internacional sobre la cual las Naciones Unidas son el arquetipo y la principal institución. Entonces, si vos ves, por ejemplo, que a través de la acción internacional hemos logrado eliminar la viruela del planeta, en teoría hoy solamente dos receptáculos con virus de viruela, uno en el CDC en Georgia y otro en Moscú, y eliminamos esa enfermedad, eliminamos el gusano de Guinea, tenemos arrinconada
a la poliomielitis y tenemos otras enfermedades que podemos erradicar. El tema del hambre no es un problema más de producción de alimentos, como hubiera dicho Malthus a principios del siglo XIX. De hecho, la humanidad produce ya alimentos para bastante más de la población y tiene potencial para producir aún más alimentos, y es un tema de distribución y de voluntad política. Entonces, paradójicamente, pese a que vemos la crisis y vemos los problemas, tenemos que ponerlos en perspectiva. Y como decías, la pregunta específica tuya sobre el tema de qué agencias de Naciones Unidas pueden decir, bueno, hemos hecho un buen trabajo. Vos fijate que la mortalidad infantil se redujo casi un 80% en los últimos 40 años. Yo recuerdo al anterior director de UNICEF, al primer director, Jim Grant, que recorría el mundo repartiendo los sobrecitos de sales para combatir la diarrea infantil, que era una de las principales causas de muerte, y simplemente dándoles un sobrecito que evitaba la deshidratación, se salvaron millones de niños en el mundo. Como decimos, las campañas de vacunación. Yo cuando trabajaba en Brasil hicimos una exhibición del trabajo de la ONU en dicho país, y una de las fotos que pusimos era los vacunadores de la OMS y entrando en las principales comunidades aisladas, llevando la vacuna contra la viruela, que como te repito, la hemos logrado erradicar. Entonces hay muchos éxitos en el sentido de que si vemos como objetivo prevenir el conflicto global, gracias a Dios no hemos tenido un conflicto atómico que hubiera sido el fracaso final del sistema de paz y seguridad internacionales, y hemos logrado enormes progresos sociales. El balance no es tan negativo. Lo que pasa es que hay una brecha muy grande entre lo que podríamos ser y lo que es. El mundo podría estar mucho mejor y la ONU podría estar mucho mejor para ayudar a ese mundo, y eso creo que es lo que nos genera mucha frustración. Pero no hay que perder de vista lo mucho que se ha logrado y que la ONU, y a través de sus organismos mejorados y mejor organizados, si eso podemos hablar, podría contribuir mucho más de lo que está contribuyendo y construir sobre los grandes éxitos que hasta ahora hemos tenido. En función de superar esa brecha y dada tu experiencia en el trabajo de cooperación sur-sur, ¿qué dirías al respecto? ¿Cuál ha sido el capital acumulado en términos positivos por parte de las Naciones Unidas en ese ámbito específico, en relación con la cooperación sur-sur? Teniendo en cuenta además que en este momento hay otras instancias. Bueno, empecemos por reconocer que desde luego el organismo multilateral más importante son las Naciones Unidas, pero aparecen otros organismos, otros mecanismos multilaterales que también están empujando muy fuertemente dentro de su agenda la cooperación sur-sur y que han tenido algunos éxitos. Quisiera que me dijeras un poquito cómo se compara una cosa con la otra, si efectivamente ha habido avances muy importantes dentro de las Naciones Unidas en el ámbito de la cooperación sur-sur, y cuál ha sido tu experiencia al respecto. Mira, este es un año muy especial para la cooperación sur-sur porque se cumplen 70 años de la cumbre de Bandung, donde nació la cooperación sur-sur, la cumbre de los países africanos y asiáticos, los cuales dijeron, tenemos que pensar en colaborar entre nosotros para evitar el síndrome del colonialismo y del imperialismo, porque nosotros tenemos experiencias que del norte no nos van a llegar. Recordemos que todo el sistema de cooperación había sido creado a partir de la premisa que desarrollo era crecimiento económico y que ese crecimiento económico se iba a lograr trasplantando las entidades del norte, los valores del norte, las instituciones del norte al sur. No se le atribuía a los países del sur la capacidad de entrar en el mismo proceso de desarrollo medido como mejora de la capacidad de vida y mejora del tamaño de la economía, sin copiar las fórmulas del norte. En el 64 se crea el grupo de los 77, realmente se establece en el año 65, otro aniversario, en el cual todos los países del sur global, después podemos ver qué es el sur global, se ponen de acuerdo a trabajar
unánimemente y coordinadamente en todos los temas de negociaciones económicas dentro del sistema de las Naciones Unidas. Hoy el grupo de los 77 mantuvo el nombre, pero lo componen 134 estados. Y en el año 78, acá en Buenos Aires, tuvo lugar un evento seminal que fue la Conferencia de Buenos Aires sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, en la cual se introdujo en la legislación de Naciones Unidas el mandato de ayudar y promover a la cooperación entre los países en desarrollo. Y ahí contesto algo de tu pregunta, no es un patrimonio de Naciones Unidas, sino que invita a esfuerzos nacionales, regionales, interregionales y globales para promover esta cooperación. Ahora bien, teníamos ya el arsenal conceptual e incluso el espacio político. También habíamos tenido el informe Brandt en el año 90 que nos creó, en el año 1980, que es el primero que introdujo el concepto del sur, y también tenemos el informe de la Comisión Niere de 1990 sobre el sur. Pero ¿qué pasa? La cooperación sur-sur no despegó el siglo pasado. Hay algunos éxitos, pero había varios temas que la limitaban profundamente. Primero estamos hablando de países en desarrollo, y los países en desarrollo tienen necesidades, y es entonces políticamente muy difícil que dediquen recursos a ayudar a otros países. Luego también teníamos un complejo de inferioridad. Pese a que lográbamos éxitos, pensábamos que eran éxitos, pero no eran emulables a los éxitos que estaban logrando los países del norte. Luego había el tema de la falta de conocimiento. Es notable ahora, una de mis tareas cuando fui director de la oficina fue promover las redes de los think tanks del sur, pero cuando hablábamos de eso en el siglo pasado, todo el conocimiento del sur era intermediado por los países del norte, a través de las entidades académicas como el London School of Economics, el Institute of Social Studies de La Haya, Sciences Po, etc. Entonces era más probable que un argentino se conociera con un indio o con un egipcio en París o en Londres que a través de un intercambio con nosotros, directo. Recuerden que no había internet hasta esos años, o sea, la web nace a fines del siglo pasado, pero no se activa hasta principios de este siglo. Entonces, ¿qué pasó a principios de este siglo? Primero se fueron cayendo algunos de estos costos de oportunidad en el sentido de costo de transacción, perdón, en el sentido que mejoraron las comunicaciones, mejoró el transporte incluso entre países del sur. Hoy yo estoy yendo a Egipto en unos días, no tengo que pasar por Europa, voy a ir por Dubái, o sea, sigo por el sur, o podría haber ido por Etiopía, antes tenía que haber ido vía París o Londres. Y hubo también éxitos en el sur y empezamos a conocer esos éxitos, y a su vez algunos países empezaron a querer compartir activamente sus éxitos. Grandes éxitos, por ejemplo, la República Popular China, que realmente obtuvo el mayor crecimiento económico y desarrollo humano de la humanidad a partir de su proceso de reforma y apertura de comenzado en 1978, pero programas desde el Plan Nuclear Argentino, la Siembra Directa Argentina, los programas de combate del hambre y de alimentación escolar del Brasil. Entonces empezamos a ver, y no solo descubrimos que esos éxitos existían, sino que eran más relevantes a las realidades de nuestros países que las prácticas que nos podían traer de copiar a Europa. Entonces la cooperación sur-sur se comenzó a expandir significativamente este siglo, apoyada por el con mayor compromiso institucional y financiero de varios países, y también de otras organizaciones y algunos donantes del norte, dando surgimiento a lo que se llama la cooperación triangular, que es cuando un tercero, que puede ser un tercero del sur o un tercero de una institución internacional o un tercero país del norte, ayuda a que dos países del sur comiencen a intercambien prácticas. Entonces realmente estamos ante una realidad muy diferente, mucho más positiva, y así hemos llegado. ¿Cómo estamos institucionalmente?
ha habido recientemente la publicación de un informe. Todavía hay mucho para progresar, en el sentido que pese a que hemos ganado la batalla ideológica, si querés, en el sentido de que la cooperación sur-sur es considerado un elemento esencial y legítimo de la arquitectura de la cooperación internacional, todavía hay muchas limitaciones institucionales que podemos conversar. Bueno, hablemos de las limitaciones institucionales. Ya que Limitaciones, lanzaste, sí, las ya que limitaciones lanzaste la institucionales. piedra. La primera es lo que habíamos hablado, que para los países en desarrollo es difícil comprometer recursos. En muchos casos no tienen la infraestructura institucional para hacer la cooperación, es decir, no tienen forma de organizar la oferta y no tienen forma de canalizar la demanda. Luego también hay un tema de brecha de conocimiento, pese a que ha mejorado mucho, que hoy un productor de Tanzania puede conocer que Argentina hace soja, siembra directa de soja, o que un productor argentino puede conocer las prácticas de irrigación de China. Todavía ese conocimiento es imperfecto y es difícil canalizarlo muchas veces a los que más lo necesitan, que son los más pobres. Luego también hay limitaciones financieras, porque no hay suficientes fondos dedicados para promover a la cooperación sur-sur, pese a que todas las entidades regionales que vos mencionabas anteriormente tienen explícito o implícito en su mandato la cooperación sur-sur, por definición, a ser formada por países del sur, no lo están haciendo con la profundidad y el alcance que podrían hacerlo. Entonces hay mucho potencial para que la cooperación sur-sur crezca a partir de más recursos, mejor institucional y mayor compromiso de terceras partes, sean donantes internacionales u otros organismos, de comprometer recursos financieros. Y la gran debilidad para mí de la cooperación sur-sur, la peor de todas, entre comillas, es que debiera empezar a trabajar más el tema de cómo responder al cambio de las agendas internacionales. Me refiero, por ejemplo, en este momento está cambiando toda la arquitectura internacional de comercio internacional. Los acuerdos que se llegaron en la posguerra, GATT, Organización Mundial de Comercio, principio de nación más favorecida, están saliendo por la ventana y están siendo reemplazados por acciones unilaterales por parte del principal país comerciante del mundo y también otro tipo de medidas pseudo proteccionistas por parte de otros. ¿Cómo como sur global, no como países individuales, podemos organizar y adaptarnos a esas realidades? Tanto adaptarnos a la realidad del comercio como cómo responder con medidas a ese tipo de restricciones. Y a veces está el tema de, por ejemplo, las iniciativas que se hacen por buena voluntad y que terminan causando gran daño. La Unión Europea implementó una serie de medidas de comercio internacional para promover la lucha contra el cambio climático y estableció que, por ejemplo, los productos agrícolas tienen que ser producidos en condiciones que no generen deforestación, no generen cambio climático, etc. ¿Y qué está ocurriendo? Que los agricultores más pobres de varios de los países más pobres no están en condiciones de certificar que sus producciones se adaptan a esa realidad. Entonces, paradójicamente, una modalidad o una práctica que está orientada a generar bienes globales está afectando a los más pobres del mundo. Y algunas de esas respuestas tienen más sentido si las planteamos como sur global, como conjunto de países, no como países individuales. Y yo creo que ese es un gran trabajo pendiente de los think tanks del sur. De hecho lo hemos planteado en algunas publicaciones que hemos hecho y en conversaciones que hemos tenido, es cómo el sur global, que ha tenido grandes ventajas en el contexto de la globalización, pese a que la misma siempre estuvo orientada a defender mejor los intereses de los países más ricos, como ahora que la globalización está perdiendo muchas de las modalidades que tenía antes,
que eran beneficiosas para el sur, cómo el sur puede responder a ese tipo de cambios. Sí, justamente en ese punto, con respecto a los think tanks, se refiere más que nada a la brecha de conocimiento que existe. Eh, eh, yo leí una de tus notas sobre los think tanks del sur global y su incidencia sobre una agenda global. Eh, ¿Cómo ves la posibilidad de desarrollo de esos think tanks como mecanismos efectivos de incidencia sobre la generación de políticas públicas y de distintas modalidades de cooperación, en este caso particular que estamos conversando? Esa es una de las brechas que más identifiqué en el sur. Si en el sur se está generando mucho pensamiento de muy buena calidad. Lo vemos porque hay redes de think tanks que realmente tienen gran capacidad. Ahí hay dos temas. En algunos casos, la forma de trabajo de los think tanks, tanto por la formación de los miembros de la misma, como de la fuente de financiación, pese a estar en el sur, pese a que son gestores del sur, están influidas por los parámetros y los paradigmas ideológicos del norte. Entonces, ese es un tema que hay que lograr o descontar o neutralizar. La otra es que los actores políticos se relacionen con los think tanks y les pidan respuestas. Hay un modelo que es el modelo del Centro del Sur, el South Center, que se creó producto del informe de la Comisión del Sur en 1990, que es un organismo intergubernamental pequeño, formado por países del sur, que tiene sede en Ginebra, cuyo trabajo principal es asesorar a las delegaciones del sur, principalmente sobre temas de comercio internacional y propiedad intelectual. Lo que me parece que es muy importante sería llegar también a que haya más de ese tipo de think tanks, mejor relacionamiento con los actores políticos y también haya un elemento de generación de demanda por los actores políticos, que por ejemplo le pregunten a esos think tanks qué hacemos ahora como respuesta conveniente a todo el mundo a la reforma del sistema de comercio de la Unión Europea. ¿Cómo respondemos a la nueva política comercial de Estados Unidos? ¿Cómo tomamos ventaja o cómo hacemos para manejar el tema de la deuda? Tema que se ha hablado poco, pero que es un tema que es una espada de Damocles, que más de 47 países en el sur global gastan más dinero en servicios de su deuda que en salud y educación. ¿Cómo trabajamos esos temas de una agenda proactiva, no solo identificando el problema, sino proponiendo soluciones conjuntas? Ahí tenemos una gran brecha. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero con relación a esto último, la otra gran pregunta es, todos sabemos bien que los think tanks no funcionan eh, pro bono, sino que necesariamente necesitan un financiamiento. Y lo que sí llama la atención es el contraste entre los recursos asignados a think tanks en el norte y en el sur. Y eso va a tener que resolverse en algún momento para darle un impulso efectivo al trabajo de los think tanks. Me quedarían varias preguntas, una sobre multilateralismo y Naciones Unidas ahí en el tintero. Vamos a dejarlo para otra ocasión porque se nos está acabando el tiempo. Y te agradezco muchísimo, Jorge, por esta presentación esclarecedora sobre distintos aspectos relacionados no solamente con las Naciones Unidas, sino también con muchas de las dinámicas del sur global que debemos afrontar y tenemos que empezar a ver desde otra perspectiva quizás de la tradicional. Mil gracias y espero que podamos volver a conversar sobre esto. Gracias por la invitación, ha sido un gran placer. Te mando un abrazo. Bueno, y ahora, como es habitual en estas circunstancias, llega el momento del relato final para cerrar el programa. Y hoy vamos a leer un relato del libro justamente del más reciente mío, Comida Diaria de un Antropólogo Hambriento. El primer capítulo, que se llama que es parte de la sección del antropólogo inocente y que se llama Apol y el antropólogo en ciernes. Me inicié como antropólogo en la precordillera de los Andes en una comunidad mapuche.
Según mis profesores de la época, todo antropólogo debía pasar por el rito iniciático del trabajo de campo, aunque algunos de ellos nunca habían salido al campo o entrado en contacto con lo que consideraban, entre comillas, objeto de estudio en su vida. Es decir, metafóricamente nunca se habían, entre comillas, embarrado los pies. Y los manuales existentes no bastaban para corregir esa falencia. Pero se esperaba que un antropólogo de ley debía necesariamente pasar por esa experiencia. Llegué a la comunidad desde Clemente Onelli, un poblado distante a unas docenas de kilómetros, que era también estación de ferrocarril y que tenía su propio intendente. Para más datos, un intendente, entre comillas, turco, es decir, de origen sirio-libanés, que generosamente me acogió y me permitió instalarme en un pequeño galpón pegado a su casa que podía convertir en base de operaciones para mi investigación. Siempre recuerdo con agradecimiento la cálida hospitalidad entre sirio-libanesa y criolla de la familia y el corderito que asaron para recibirme y que comimos a punta de cuchillo luego de ser desmembrado sobre una mesa de madera. Para llegar a la comunidad conseguí colarme en una camioneta que llevaba provisiones y a algunos mapuches rezagados que iban a participar en la señalada, un encuentro para marcar a las ovejas de las familias, seguido de una celebración en toda regla. Iba con las mejores recomendaciones del cacique Faki Prafil, gran orador que llegó a ser diputado provincial y con quien nos hicimos amigos. Él me puso en contacto con su hermano Gervasio, curiosamente más conocido por este nombre cristiano que por su verdadero nombre mapuche. Después de tragar polvo a lo largo del camino, llegué a la comunidad que estaba en plena labor marcando ovejas y a punto de iniciar el festejo. Y como ya la voz de que era amigo de Faki Prafil se había corrido, pese a ser un huinca, un blanco, disfrazado de explorador, fui bien recibido y tratado con los honores del caso. En atención a mi condición de huésped privilegiado, más allá de los corderitos que se estaban preparando al asador, una vez presentado a Gervasio, fui honrado con la invitación a probar una de las exquisiteces de la gastronomía mapuche, el apol. Reconozco que pese a toda mi preparación teórica y a las experiencias iniciáticas relatadas por algunos antropólogos, no estaba del todo listo para comer esa comida. Pero todas las reglas de etiqueta de la comunidad y todas las recomendaciones profesionales para lograr una buena relación con ella fueron puestas a prueba ese día. El apol se preparaba con los pulmones de la oveja, que al ser degolladas se llenaban de sangre, y esos pulmones, una vez pasados por salmuera y sin cocinar, se ofrecían como una exquisitez y como un plato de honor al recién llegado. Confieso que todo mi entrenamiento previo no me había preparado para esto. Pero haciendo de tripas corazón, sin alusión a otras delicateces mapuches, comí un trozo de esa masa gelatinosa y resbaladiza presentada en un plato de latón. Mastiqué y tragué. Celebré la buena factura del apol. Sonreí a los anfitriones y a todos los presentes. No vomité y me gané la confianza y la amistad de Gervasio y de toda la comunidad. Había cumplido, diría inmodestamente, con honores, mi rito de iniciación. Después vino el asado y el baile. Me acuerdo de que la música provenía de un anciano mapuche. Parecía que solo sabía tocar con su armónica un solo tema, que era se quema el rancho, la puta madre que lo parió. Y ese fue el tema con el que bailamos durante toda la noche. Nosotros bailamos y bebimos hasta que al anochecer me consiguieron un caballo y seguía Gervasio por los páramos de la precordillera rumbo a su casa. Siempre con la duda de si iba a salir de esta con vida, porque Gervasio tenía una borrachera descomunal e iba tambaleándose de lado a lado en su montura al punto de que creí que en algún momento se iba a caer y se iba a desnucar. No sé si me preocupaba más esa posibilidad o el hecho de quedarme sin guía en medio de la nada, pero los caballos conocían el camino y nos llevaron a buen puerto, la cabaña de Gervasio. Allí dormí helado en mi bolsa de dormir sobre el suelo de tierra de la cocina después de los mates y con un hambre que nunca lograría saciar a plenitud durante mi encarnación como antropólogo. Pero al dormir me fui consciente de que ese había sido un día glorioso para mí, mi primer día de antropólogo en el campo. Fui feliz, aunque
con el debido respeto por mis anfitriones, siempre me ha quedado la duda de si la ofrenda de Apol que me hicieron era una muestra de extrema cortesía y una prueba de aceptación, o era una broma pesada para reírse del inocente Wink. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Room Service en la Selva Global este lunes. Le agradezco a mi invitado nuevamente por su participación y espero poder verlos el próximo lunes en otro episodio de este programa que seguramente vamos a dedicar a algún tema nuevo y extraño que se me ocurre en el camino. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y que tengan una feliz tarde y una feliz semana.